del libro Poemas, ensayos y algo más, de Teresa Salazar, audiocuento, Las minas del rey Salomón, versión escolar. En busca de las minas del rey Salomón, versión escolar. Este es un cuento en donde Dorley nos conduce por un viaje fantástico por África, y bueno, con todo cariño para nuestro amor clandestino. En busca de las minas del rey Salomón. Ella y sus amigos llegan al lugar guiados por un sueño, en los que ve a su abuelo y él le dice qué hacer y por dónde ir. Ella y sus amigos se van guiando por el diario y los mapas que se encuentran en este. En este viaje, Dorley nos enseña cómo es las aventuras. Y bueno, vamos a encontrar algunos personajes importantes, como Dorley, que es reportera de París y nieta de Francis. Francis, un intrépido explorador, el cual muere en busca de las minas del rey Salomón, abuelo de Dorley. Tim McKay, experimentado geólogo, fiel amigo de Francis, amigo y acompañante de Dorley. Jason, que es un joven explorador que acompaña a su padre Dean en la expedición que se hace para encontrar las minas del rey Salomón, es el mejor amigo de Dorley. También Alex Forey, un antropólogo amigo de Dean. William Wolf, doctor amigo de la familia de Dean. Y Kabumba, que es un nativo de África, el cual se convierte en guía de la expedición. Era un gran conocedor de la zona. Y bueno, pues vamos a comenzar con este cuento. En busca de las minas del rey Salomón, versión escolar. Así es que vamos a ver cómo es. Dice, era lunes 2 de septiembre de 1897, un día muy especial. Reinaba un ambiente sumamente tranquilo. Sin embargo, de lo que pasara en este día se iba a desatar una gran aventura. Eran las 8 de la noche, mientras la señora Maribel Sanders, señora inglesa de avanzada edad y estupenda cocinera, a quien todos queríamos mucho, servía la cena. Mientras tanto yo comentaba con mi madre de que era muy difícil seguir con el propósito de mis abuelos, encontrar las minas del rey Salomón, puesto que yo era hija única y lo consideraba como una locura. Además le dije, no me llama mucho la atención eso de irse a tierras inexploradas, lejanas y pasar por muchos peligros. Y bromeando con mi madre le dije, tal vez se encuentren por ahí esos hombres que se comen a otros hombres, ¿no crees? Y me reí. Terminando de decir esto, mi madre sonrió y movió la cabeza de un lado a otro varias veces como diciéndome, qué fantasiosa eres. Y diciéndome eso y sonriendo, ¡ay, Dorley! Me lo confirmó. Así entre risas y risas, mientras imaginábamos y bromeábamos sobre las aventuras que estuviera pasando mi abuelo en esos momentos, estábamos a punto de terminar esa deliciosa cena que nos había preparado la señora Sanders, cuando llegó una carta y el diario de mi abuelo, los cuales iban a cambiar por completo nuestra vida. La carta había sido escrita por Dean, un hombre alto, de ojos verdes, de aspecto muy duro, pero en realidad era un hombre amable, tierno y el inseparable amigo de mi abuelo. La carta decía lo siguiente: 7 de agosto de 1897. Yo, Dean McKay, les informo
que su abuelo Francis ha perecido en un ataque por caníbales, quedando así inconclusa la expedición. Según lo que me dijo Francis, su último deseo era que su nieta encontrara las minas del rey Salomón, pues estábamos a punto de hacerlo cuando ocurrió el ataque. Fui el único sobreviviente, tal vez para que el deseo de Francis se haga realidad. Y bueno, aquí la carta dice atenta y lamentablemente Dean McKay. Aunque Dean había sobrevivido al ataque de los caníbales, se encontraba en su casa, al otro lado de París, muy grave, pues había sido picado por el mosquito Anófeles, así conocido, el cual es transmisor del paludismo. Terminando de leer la carta, me entró una rara sensación, un sentimiento que jamás había experimentado, pues en ese momento sentí que con la muerte de mi abuelo había acabado mi vida, pues se había ido la persona que más quería, con la que había compartido momentos tristes y felices. Se había marchado la persona que me enseñó a sonreír, a cantar, a estudiar, a tomar las cosas positivamente, la que con su cariño, experiencia y sabiduría me enseñó a tomarle sentido a la vida. En ese momento se me vino a la cabeza la imagen de mi abuelo, esos recuerdos que aún guardo con cariño de él. Me imaginé el señor alto, de ojos verdes, color aceituna, bueno, cariñoso, responsable, el que luchaba por lo que quería, esa persona que poseía una gran sabiduría, el que siempre sabía sonreír, esa persona que sabía hablar tantos y tantos idiomas, ese hombre que siempre ocupó un lugar en el espacio y en mi corazón, ahora estaba muerto. También se me vino a la imagen de cuando él partió en 1892 con la expedición del Maestre, la cual tuvo que regresar pero sin mi abuelo, el cual junto con su gente siguió en busca de las minas del rey Salomón, aunque él no sabía que ya no iba a regresar. Maldiciendo el momento en que se fue, también me puse a pensar en lo que decía la carta de mi abuelo, en que quería que yo continuara con la expedición. Esa idea me aterraba, y con la noticia de que mi abuelo quería que yo continuara con la expedición, se me habían bajado más los ánimos. Aunque el gran cariño que le tenía a mi abuelo me hizo dudar por un momento. Desde ese día todo era diferente, pues rondaba por mi cabeza esa loca idea de mi abuelo y el temor de dejar todo lo que tenía. Mi madre, mi familia, la señora Sanders, mis carreras, mis amigos, el periódico, todas esas comodidades que tenía en Francia, pues era de una clase social alta. Esas hermosas calles de Denis y Sena donde había vivido toda mi vida, ese clima templado y agradable en invierno. Pensaba el que ya no iba a ver esas calles cubiertas de nieve, o ver por la ventana cada noche una nevada diferente, o dejar de ir de vacaciones a la cabaña que teníamos a las faldas de los Pirineos, o ir de pesca al Moser, al Motel o al Loira, que es el mayor de los ríos de Francia, o cuando íbamos al bosque a ver cómo picaban las abejas a los osos cuando estos querían robar su miel, o por la noche cuando los lobos, esos animales tan hermosos que encierran gran misterio, aullaban e iban tras su presa. Yo no iba a volver a ver esas noches oscuras azules y ver correr esas hermosas bestias pensando en que no podría ver más sus ojos amarillos, ver sus colmillos blancos, su gran hocico y escuchar su respiración, oír su aullido, perderse en el azul de la noche,
No podría oler más el bosque cuando llovía y verlos correr al perseguir su comida. Todo eso me tenía confundida y no sabía qué hacer. Solo esperaba un aviso que decidiera todo. Si irme a África a seguir la expedición de mi abuelo o quedarme y dejar todo su esfuerzo en el olvido. Una noche, el 1 de diciembre del mismo año, llegué a mi casa exhausta por la gran jornada que había tenido durante el día. Cené, arreglé lo que tenía pendiente y decidí ir a mi habitación. Ahí, recostado en mi cama, no pudiendo dormir, seguí pensando en el hecho de ir a África o quedarme. Más tarde, entre un ambiente extraño de profundo sueño y estar consciente, vi la silueta de mi abuelo, el cual me dijo: toda mi esperanza está en ti. Toda mi esperanza está en ti. Tú eres el último paso, el eslabón para encontrar las minas. La clave estará en mi diario y en tus sueños. Diciéndome esto, desapareció. Desperté rápidamente y vi cómo en mi cuarto se apagaba una intensa luz y, quedando en un agradable aroma a rosas, todavía volví a la oscuridad. Todo había sido tan repentino que me levanté a buscar el diario de mi abuelo, el cual me había mencionado. En él encontré 3 mapas, de los cuales el primero era el mapa del camino que tenía que seguir para llegar a África. El segundo y el tercero no los pude descifrar en ese momento, pero ahora más que nunca estaba decidida a emprender ese viaje. A la mañana siguiente le comenté a mi madre lo del sueño y le dije que estaba decidida a ir a África. Mi madre me apoyó en la decisión que había tomado, aunque en el fondo ella sabía que la dejaría, y eso la llenaba de profunda tristeza. Diciembre fue un mes muy intenso, pues tenía que conseguir a las personas que me acompañarían en el viaje. Pensando en esto, me acordé de que Dean había ido con mi abuelo, así que decidí ir a verlo, puesto que vi que estaba muy recuperado de la grave enfermedad que le había acechado. Lo invité a que me acompañara a continuar con esa misteriosa expedición. Él gustoso aceptó, pues en el fondo era lo que esperaba. Así él se hizo cargo de reunir a las personas más competentes y a las que le emocionaran estas aventuras. Así, el 1 de enero de 1898, el señor Dean, un experimentado geólogo, y su hijo Jason, un joven explorador de 24 años, quien había acompañado a su padre a la expedición anterior a la de mi abuelo, y al señor Alex Faure, antropólogo francés, de aspecto muy serio, y el doctor William Wolf, una persona indudablemente divertida, salimos de la puerta del Barfleur en San Lo Mancha en el llamado barco Titanic. Antes de levar anclas, observamos el primer mapa, el cual nos guiaría hacia África. Mientras veíamos el mapa, se elevaron las anclas, y así emprendimos ese maravilloso viaje. Mientras el Titanic se alejaba, miramos nuestro país cada vez más y más lejos, hasta que ya no vimos nada. Internados en la inmensidad del mar, solo escuchaba cómo corría el agua y golpeaba en el barco. Así, pasamos una semana en la cual hubo calor, tormenta e incertidumbre, hasta que llegamos a Cabinda, uno de los puertos más importantes de Angola. Aquí nos situamos durante 4 días. Cabinda era como una llanura con muchas chozas, donde habitaban los nativos.
Tenía un pequeño mercado en el cual vendían lo que pescaban: frutas tropicales, cacao, café, cañas de azúcar. Era un ambiente tan distinto al de Francia. Aquí se respiraba un aire puro, su clima era tropical seco. También se llegaba a ver en las afueras de esa pequeña ciudad a los animales salvajes, como una pequeña jirafa que merodeaba por ahí. Ahí conocimos a Kabumba, un nativo que conocía muy bien la región, al cual le pedimos que fuera nuestro guía. En nuestra estancia en Cabinda tuvimos que pedirle a Kabumba que nos ayudara a convencer a algunos nativos para que llevaran lo que traíamos por el camino hacia las minas. Fue bastante difícil convencerlos, pues no querían arriesgar la vida en el peligro y la inmensidad de la selva. Mientras Ben, Wolf y Alex llevaban a cabo los preparativos para emprender la larga caminata, Jason y yo fuimos al mercado a cambiar algunas cosas de valor, como una pulsera, un collar, un reloj y un anillo de oro por provisiones y unos cuantos rifles y balas. Kabumba nos presentó su choza, en la que permanecimos en Cabinda. El segundo día, mientras Jason y yo recorríamos la ciudad, comentábamos el aspecto gracioso que tenía Kabumba, pues era un tipo alto, gordito y sin nada de cabello. A pesar de esto, era una persona amable, noble, fuerte y sobre todo muy simpática. Por la noche, cuando todos estábamos descansando, volví a sentir ese ambiente tan extraño que había sentido cuando se me reveló por primera vez mi abuelo. En pocos instantes se iluminó la cabaña donde me encontraba y volví a escuchar la voz de mi abuelo que me decía: Mi diario y el segundo mapa es la ruta que habrás de seguir. En pocos instantes volví en sí, busqué el diario y encontré el mapa. No había duda. Era el mapa en el que decía que tenía que llegar a Kinshasa y al lago Leopoldo, donde se encontraban las minas del rey Salomón. A la mañana siguiente reuní a todos mis acompañantes, al señor Wolf, a Jim, a Foy, a Kabumba y a Jason. Les mostré el mapa y la ruta por donde teníamos que seguir. El mapa es el siguiente. Aquí veíamos Angola, Zafiro, el lago Leopoldo, las minas del rey Salomón, unas grutas, un pantano, una laguna. Estaba entre Angola, entre Congo y el Zairo. En ese preciso momento todos se quedaron impactados con lo preciso que estaba. Y Jason, con voz potente y entusiasta, dijo: ¿Qué esperan? No perdamos más tiempo, partamos. Y así, sin tardar, reunimos a los hombres de Kabumba y emprendimos una larga caminata. En el camino, mientras Kabumba nos hablaba del territorio, nos detuvimos, pues un raro animal nos observaba minuciosamente. Era del tamaño de un caballo, con franjas blancas en las patas, y su piel era de color café. Era un color café muy, pero muy especial. Wolf le preguntó a Kabumba, dice: ¿qué animal es? Dice: parece cebra y caballo. Kabumba contestó que era un okapi. Seguimos caminando y llegamos a una vasta llanura en el cual se encontraba una manada de cepúes. Kabumba nos dijo que era mejor que acampáramos y que mañana muy temprano continuaríamos. Nos íbamos a internar en la selva y era muy peligroso que anduviéramos por ahí de noche. Haciendo caso al consejo de Kabumba, acampamos y así llegó la noche. El aullido de un coyote y un grito rompieron el silencio, pues acababan de atacar a uno de los hombres de Kabumba. Después de este lamentable suceso, no podíamos dormir tranquilos y nos turnamos para hacer guardia. A
la mañana siguiente decidimos continuar el viaje y salir de esa llanura. Nos encontramos con una espesa maleza, la cual daba un paisaje que jamás habíamos imaginado. Había una gran cantidad de palmeras, árboles de caoba y de teca. Vi un arbusto que me llamó la atención, pues era muy abundante, el cual Kabumba llamaba magle. Siguiendo el camino que el mapa nos indicaba, seguíamos internándonos cada vez más y más. De repente, Alex nos gritó: ¡alto! ¡Vengan a ver esto! Era un gran río en el cual había un puente hecho por ramas de bambú. Decidimos cruzarlo y ver qué era lo que había al otro lado. Tuvimos una gran desilusión, pues solo habíamos encontrado más y más selva. Aunque de regreso percibimos un extraño sonido de tambores. Señaló Kabumba con un tono de voz algo preocupado y sorprendido, pues temía que fueran caníbales. Dean nos invitó y motivó a que fuéramos a investigar, así que un poco indecisos y con temor a lo desconocido fuimos a investigar. Nos encontrábamos con la sorpresa de que había una aldea en la que sus habitantes eran los tanzanios, una tribu cuyos habitantes eran pacíficos y les gustaba ayudar a sus semejantes. Kabumba les preguntó que cuál ruta nos llevaba más rápido hacia Kinshasa. Ellos dijeron que el río, pero que era una ruta muy peligrosa. Decidimos viajar por el río por muy peligroso que fuera, pues lo que deseábamos era llegar lo antes posible a las minas del rey Salomón. Con la ayuda de los tazianos, construimos unas balsas hechas con caoba y continuamos con el viaje, pero esta vez por el río como lo habíamos decidido. Todo marchaba muy bien hasta que entramos a la parte más peligrosa del río, el Rápido. Aquí se voltearon 2 de nuestras canoas y varios de los nativos murieron. En una de esas canoas se encontraba Alex, al cual pudimos salvar gracias a la astucia y habilidad de Jason. Pasando ese gran susto, seguimos nuestro camino a orillas del río, pero esta vez a pie. De repente un leopardo hizo su aparición, pues se encontraba al acecho entre los matorrales, pero gracias a la experiencia de los lugareños fuimos puestos sobre aviso y con un disparo el gato huyó. Así, los días transcurrieron sorteando innumerables peligros, siguiendo el caudaloso río Ubangi y atravesando por los montes de cristal, por fin llegamos a Kinshasa. Ahí nos instalamos en la ciudad de Matadi durante 3 días y nos dimos cuenta que era una ciudad agrícola, pues cosechaban algodón, café, arroz, caucho y banana. Su clima era tropical, húmedo. Mientras seguíamos con nuestro camino, paseábamos por zonas cada vez más elevadas. Aquí era más templado y poco húmedo. Siguiendo el río, volvimos a encontrar esa selva tan espesa y nos dirigíamos hacia el lago Leopoldo, que según el mapa era el sitio donde se encontraban las minas, cuando fuimos capturados por los tonicas, una tribu de caníbales quienes comían a personas blancas en sacrificio para su rey. En el camino a su aldea, Dean me iba diciendo que esa era la tribu que lo había atacado. Esa era la tribu que había atacado la expedición en la cual mi abuelo había muerto. En ese instante me pasó por la mente la idea de que tenía que vengar a mi abuelo. Al llegar a su aldea, estaban preparando una enorme olla de barro en la cual pensaban cocernos. Cuando salió el rey de los tonicas a cocernos, claro, tenía que ver si estaba bien para que le diera gusto comernos en sacrificio. Wolf se había percatado de que el mal que tenía el rey era un terrible dolor de muelas, así que rápidamente le dijo a Kabumba que le dijera al rey que quería hacer un trato. Este aceptó y Kabumba le dijo: si hombre blanco quitarle mal, tú dejarnos libres.
El rey de los tonicas accedió y Wolf operó rápidamente, pues los tonicas estaban sumamente desesperados por comernos. Gracias a Dios y a su experiencia como médico, Wolf pudo quitarle el terrible dolor de muelas al rey. Cuando Wolf pidió al rey que cumpliera con su parte del trato, este se negó, pues éramos su platillo favorito y no nos iba a dejar ir. Viendo esto, Wolf se soltó y nos rescató. Haciendo uso de nuestros rifles, pudimos escapar. Cuando íbamos a salir de la aldea, me acordé que tenía que vender la muerte de mi abuelo. Así que regresé y junto con Jason y Alex, tomé una vara con la que nos pensaban encender. Encendiéndola, empezamos a prenderle fuego a las chozas de los tonicas. Mientras hacíamos esto, pensaba que acababa de cumplir mi propósito, vender la muerte de mi abuelo, aunque todavía me faltaba llegar a las minas. Esto me llenó de alegría y ánimos, pues llevaba una batalla ganada. Ahora sí, saliendo de la aldea, rápidamente nos dirigimos hacia la selva, pero los tonicas aún nos seguían. Viendo Dean unas lianas, se le ocurrió una gran idea: tenderles una trampa, puesto que les llevábamos una gran ventaja y tuvimos el tiempo exacto para prepararla. Pusimos lianas en el suelo y cuando iban pasando, las alzábamos y estos caían, y fue tan divertido, caían uno por uno. Fue tan divertido ver cómo esos tontos, aún viendo que sus compañeros se caían, seguían corriendo y cayendo uno tras otro. La trampa terminó cuando todos quedaron bien atados a los árboles. Así, ellos iban a tener un gran entretenimiento: desatarse. Y bueno, mientras tanto, nosotros íbamos muy felices cantando y recordando una y otra vez cómo habían caído en la trampa uno tras otro. Así, cuando cayó la noche y estábamos fuera de peligro, acampamos, y en otro sueño mi abuelo volvió a aparecer y me dijo: La tercera será la vencida. Busca el tercer mapa y encontrarás las minas. Despertándome rápidamente, me levanté y busqué el mapa. Lo encontré. Era el mapa el cual descifraba el camino dentro de la gruta. Indicaba dónde estaba el tan ansiado tesoro por el que habíamos pasado tantos y tantos peligros, y sobre todo por el que había muerto mi abuelo. Estábamos tan cerca del triunfo que en ese instante quería estar ahí, cerca del tesoro, tocarlo y admirarlo. A la mañana siguiente les mostré a todos el mapa. Ahí había una planicie, una gruta, la entrada al pantano, la cueva, un abismo. Y ahí estaba el cofre, el tesoro del rey Salomón. Y había un río subterráneo. Y todos, aún más entusiasmados que antes, decidimos emprender de nuevo el viaje. Guiándonos por el mapa, llegamos al lago Leopoldo, donde encontramos muchas especies de animales. Estaban bebiendo en sus aguas cristalinas. Los más representativos eran el jabalí, los osos hormigueros, búfalos, antílopes. A pesar de que bajaban a beber de vez en cuando, la mayoría permanecía en la espesura, mientras los monos y las ardillas poblaban grandes extensiones. Dentro de la laguna se encontraban los faisanes, las palomas, calaos y cocodrilos. También habitaban víboras, lagartos, papagayos y camaleones. Era una verdadera delicia estar ahí y poder observar ese magnífico paisaje lleno de gran colorido y variedad. Se respiraba un ambiente sumamente agradable. Se me hinchaban mis pulmones al ver ese espectacular paisaje, tanto que mis ojos querían penetrarlo a mi ser y retenerlo con cada respiración, como si mis ojos fueran la cámara y donde se guardaron las imágenes mis pulmones.
Hacía lo imposible por guardarlo en mi ser y para no olvidarlo jamás. Cuando uno de los hombres de Kabumba iba a refrescarse a la laguna, fue picado por un pitón de ceba, una serpiente de gran tamaño que, calculando, medía como 8 metros. Así nos íbamos desapareciendo uno a uno. Cuando íbamos pasando la laguna fuimos atacados por cocodrilos, de los cuales nos libramos gracias a los rifles que llevábamos. Pero quien sí se la vio cerca fue Jason, quien pudo salvarse gracias al cuchillo que llevaba con él y con el cual se defendió hasta que dio muerte al cocodrilo, del cual comimos ese día. Cada que nos acercábamos a las minas, íbamos disminuyendo en número, hasta que por fin llegó el momento tan esperado. Vimos la entrada hacia las minas del rey Salomón, pero también estaba el pantano tal como lo describía el mapa. Ahora, el reto era librar ese pantano. Cada que nos acercábamos a las minas, íbamos disminuyendo en número, hasta que por fin llegó el momento tan esperado. Vimos la entrada hacia las minas del rey Salomón, pero también estaba el pantano tal como lo describía el mapa. Ahora el reto era librar ese pantano y entrar a la gruta. Sin pensarlo más, entramos en el pantano y nos vimos en el centro de este. Por un momento pensamos que no había ningún peligro, y sin percatarnos del peligro en que estábamos, Tundia, el único nativo que había sobrevivido hasta entonces, se empezaba a hundir, pues estábamos sobre arenas movedizas. Tratando de hacer todo lo posible por sacar a Tundia, ya no pudimos hacer nada más, pues también nosotros nos estábamos hundiendo, y gracias a que Vin y Alex pudieron sujetarse de una liana, pudimos salir. Caminamos un poco más y no lo podíamos creer. Estábamos justo en la entrada en las minas del rey Salomón. Pero de ahora en adelante teníamos que tener más cuidado, pues no sabíamos qué peligros nos acecharían. Porque según la leyenda, el rey Salomón había puesto muchas trampas con el fin de resguardar su tesoro. Al entrar en la gruta fue algo tan espectacular, pues en las rocas se habían formado muchas formas de animales, cosas y hasta hombres. Habían piedras de colores y había un ambiente tan especial que no se podía comparar con nada. Ese olor a humedad y ese clima tan fresco. Siguiendo el mapa de mi abuelo, entramos a una pequeña cueva que se encontraba al fondo, la cual nos dirigió a un abismo, el que se podía atravesar rodeándolo por un pequeño camino. Mientras caminábamos, resbalé y quedé colgada de una cuerda a la cual íbamos sujetos. Gracias a la ayuda de Vin y a Kabumba volví a quedar en pie. Pero qué susto. En ese momento, en ese pequeño camino, llegando al otro lado, encontramos varias entradas. Escogimos la segunda del lado izquierdo. Esta nos condujo a una sala donde encontramos una gran roca, la cual tuvimos que mover para poder continuar. Al moverla, encontramos un cuarto que brillaba mucho. Sus paredes eran como de hielo y al fondo encontramos un gran cofre, el cual abrimos y dentro de él encontramos piedras preciosas, diamantes, zafiros, joyas, unas coronas, oro, plata y monedas, un verdadero tesoro. No lo podíamos creer. Habíamos encontrado las minas del rey Salomón y su tesoro. Estando tan distraídos por el gran suceso, no nos habíamos dado cuenta que un ambicioso turco nos había estado siguiendo desde Cabinda. Él, conociendo el sistema de trampas de las minas, accionó la de la habitación donde nos encontrábamos y un gran bloque de piedra tapó la entrada. Inmediatamente empezaron a producirse fuertes temblores
y a caerse el techo de la habitación. Mientras mis compañeros buscaban una nueva salida, desesperadamente yo buscaba en el diario de mi abuelo alguna clave para encontrar una salida. De repente, se vio iluminada la habitación y mi abuelo apareció y me dijo: el secreto está en los gemelos azules. Terminando de decir esto, desapareció. Todos nos quedamos asombrados, pues jamás habían visto a un muerto. Di la vuelta y desesperadamente buscando los gemelos azules, aunque todavía no comprendía lo que mi abuelo me había querido decir, de repente vi dos bellísimos diamantes color azul. Y enfrente de mí la pared tenía dos orificios con la misma forma. Hasta entonces comprendí lo que me había dicho. En pocos segundos se detuvo el temblor y se abrió una puerta. Salimos de ahí rápidamente. El piso estaba demasiado resbaloso que caímos en un río, el cual nos condujo por un túnel y cayendo por una cascada salimos de las minas. Lo que vimos al salir del agua fue algo tan maravilloso. Ver una ciudad perdida y alrededor veía una inmensa variación de fauna y flora. Fue tan fantástico ver a los rinocerontes y a los hipopótamos en ese río, a los leones y a los leopardos, a las aves y a los antílopes, a las cebras y a muchos otros animales que ahí habitaban. Todos nos quedamos con la boca abierta al ver ese bello panorama. Ninguno nos explicábamos cómo podía estar esa ciudad ahí, cómo había llegado todos esos animales, puesto que nosotros habíamos tenido que pasar por muchos peligros para encontrarlo. Al ver aquel armonioso y hermoso paisaje, decidimos que al regresar no diríamos nada de lo que habíamos encontrado, pues si dábamos parte de nuestro hallazgo, los hombres convertirían en un parque de diversiones o zoológico o en tantas cosas que se pudieran imaginar, y esa belleza natural la destruirían. Al regresar a Francia, todos estábamos un poco extrañados, pues extrañábamos las aventuras, el ambiente, todo aquello que habíamos vivido. Además, nos sentíamos muy culpables, pues nos habíamos quedado con una pequeña evidencia de las minas. Era lógico, pues no habíamos pasado tantos peligros para nada. Quizá yo fui la que se llevó una gran evidencia de todo lo vivido, pues me llevé a casa una zarigüeya, la cual bauticé con el nombre de Zafiro. Ese nombre era lo que más prueba daba, pues era uno de los tesoros que habíamos encontrado ahí. A Kabumba lo trajimos con nosotros, pues había sido un buen amigo. Él se fue a vivir con Dim. A menudo todos nos visitábamos, y cuando nos reuníamos todos seguíamos recordando una y otra vez esa destrampada aventura en África, y cómo habíamos logrado encontrar las minas del rey Salomón. Las minas del rey Salomón. Esa gran aventura quedó para siempre en nuestros corazones. Por eso escribo estas líneas en este diario que mi abuelo llevaba con todas las aventuras que le habían sucedido durante su expedición. Con lo último que he escrito, ha quedado cerrado por completo su diario. Solo queda recordar que un sueño lleva a mucho. Atentamente y con cariño, Dorley Stockwell.